Hola, esta es la segunda parte de la lección número 11 del curso de precálculo. En la primera parte de esta lección estábamos viendo cómo determinar la imagen de una función. ¿Y qué era la imagen de una función? Pues era un conjunto que estaba compuesto por aquellos elementos del alcance de la función para los cuales algún elemento del dominio de esa función está relacionado a él. O en otras palabras, los elementos del alcance a los cuales se les da uso en el sentido de que algún elemento del dominio se relaciona con él. Y vamos a ver este quinto y último ejemplo. Nos decían que la función n, esta función está representada por esos conjuntos diagramados, ¿verdad? Fíjense que su dominio es el conjunto P, cuyos elementos son las letras A, B, C y D, y su alcance es el conjunto Q, cuyos elementos son los números naturales del 1, el 2 y el 3. Y fíjense que yo sé que este es el dominio, este es el alcance, porque fíjense que de estos elementos es que salen unas flechas que indican con qué elementos en el alcance se están relacionando esos elementos del dominio, ¿verdad? Bueno, pues si yo quiero determinar la imagen de esa función llamada n, tenemos que ir a los elementos del alcance y ver qué elementos del alcance tienen algún elemento del dominio relacionado con ellos. Vamos a empezar con el primero, que es el 1, ¿verdad? Vamos a ver si algún elemento en el dominio de esa función, que es el conjunto P, está relacionado con ese elemento 1 en el alcance de esa función n. Y si notamos que hay una flecha que va del conjunto C en el dominio de esta función hasta ese elemento 1 en el alcance de esa función. Por lo tanto, hay un elemento en el dominio relacionado con él. Por lo tanto, el 1 va en la imagen, ¿verdad? Vamos a ver el segundo elemento del alcance de esa función, que es este número 2, para ver si hay algún elemento en el dominio de esa función que esté relacionado con él. Y de hecho vemos que hay dos elementos del dominio relacionados con él, que son el elemento A y el elemento B, porque de ellos dos parten unas flechas que llegan hasta el 2. Así que como el 2 tiene elementos del dominio que están relacionados con él, el 2 también va en la imagen de esa función. Y vamos a ver si el 3, que es el último elemento que tenemos en el alcance de esa función, está en la imagen. Y tendríamos que ver si hay algún elemento del dominio de esa función que esté relacionado con él. Y efectivamente el elemento D en el dominio de esa función n está relacionado, miren, con ese elemento 3 en el alcance de esa función. Así que por lo tanto el 3 también está en la imagen de esa función. Fíjense que en este caso el conjunto que nos resultó como imagen de esa función n da la casualidad que es el mismo conjunto Q, tiene los mismos elementos, el 1, el 2 y el 3. Así que en este caso ocurrió que la imagen es el mismo alcance. En los otros 4 ejemplos que vimos, la imagen resulta ser un subconjunto del alcance, no era todo el alcance, pero en este caso ocurrió que era todo el alcance, y eso puede ocurrir, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo podemos determinar la imagen de una función cuando esta está representada por una fórmula. Bueno, recuerde, aquí dice, me explica cómo es que usted puede hacer eso. Recuerde cuando nos daban una función representada por una fórmula para yo determinar cuál era el dominio de esa función, ¿verdad que sí? Pues yo lo que tenía que fijarme era en qué valores yo le podía dar a la variable independiente de esa función representada por esa fórmula, ¿verdad que sí? Teniendo cuidado de que, por ejemplo, el valor que yo le diera a la variable independiente no causara un cero en alguno de los denominadores de la fórmula de la función, si es que tiene fracciones, o que el valor de una expresión que esté dentro de un radical de orden par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etcétera, no sea negativo, ¿ok? Bueno, pues fíjense que entonces el problema de determinar la imagen de una función que esté representada por fórmula se debe parecer a ese proceso de determinar el dominio de una función que esté representada por fórmula. Y entonces, ¿qué hacían? Pues, fíjense que generalmente, por ejemplo, fíjense en este primer ejemplo donde nos piden que determinamos la imagen de esa función. Si lo que yo fuera a determinar fuera el dominio, pues yo me fijaba qué valor yo le podía dar ahí a la x para que no haya problemas con el valor que obtengo para la y, ¿verdad? Y fíjense que ahí yo le podría dar a la x cualquier valor. Así que fíjense, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Tengo que tener la fórmula resuelta, en este caso, para determinar el dominio, por la variable dependiente que representa los valores del alcance. Por lo tanto, para yo determinar los valores de la imagen, ¿verdad?, tendríamos que resolver esa ecuación para la variable independiente y ver entonces qué valores yo le puedo dar a la y que no me causen ningún problema con el valor que puedo obtener para la x, ¿ok? Bien, pues vamos a ver entonces lo que dice aquí. Empezamos resolviendo la fórmula que nos dan para la variable independiente, que generalmente va a ser la x, ¿verdad? Comenzamos resolviendo la fórmula dada para la x, en general, la variable independiente, ¿verdad?
fíjense cómo yo resuelvo esa ecuación para la x. Lo primero que tendríamos que hacer sería dejar este término precisamente que contiene la x solo en el lado derecho, ¿verdad? Y pasaríamos el negativo 3 al lado izquierdo y tendríamos que y más 3, porque al poner el 3 que es negativo en el lado derecho al lado izquierdo pasa positivo, ¿verdad? Sería igual a 2x. Y ahora para dejar la x solita, dividimos en ambos lados entre 2. Tendremos que la x, ¿verdad? Aplicando aquí la ley simétrica de la igualdad, colocando el resultado de 2x entre 2 al lado izquierdo, sería igual a lo que dice ahí, a y más 3 entre 2. Bueno, pues ¿qué valores yo le puedo dar ahí a la y? Que es la que representa los valores del alcance. Pues fíjense que esa y no está en ningún denominador. Lo que hace es que no tenemos problema con que el valor que yo le asigne a la y cause algún cero en algún denominador de la fórmula, ¿verdad? Y tampoco está dentro de algún radical de orden par para asegurarme entonces que no cause algún valor negativo dentro de ese radical de orden par, ¿verdad? Así que eso quiere decir que yo aquí a la y le puedo dar cualquier valor real, no importa el que sea, voy a tener un valor real para la x, ¿verdad? Así que, ¿de dónde? Notamos que a la y se le puede dar cualquier valor real que producirá un valor real para la x, ¿verdad? Que producirá un valor real para la x. Ejemplo, fíjense, si yo le doy a la y el 0, que tendríamos 0 más 3 es 3, entre 2, 3 medios, o sea que le equivale el número real 3 medios. Si le doy menos 1, pues tendremos menos 1 más 3, 2, entre 2 a 1, aquí valdría 1, ¿ves? No importa el valor que yo le dé a y, obtengo un valor real para la x, no hay problema. Fíjense que por lo tanto, en este caso, ¿cuál es la imagen de esta función que vamos a llamar la y? Ya que estaba resuelta para la y, ¿verdad? Como variable dependiente, pues son todos los números reales. Y fíjense que aquí ocurre lo mismo que ocurrió en ese último ejemplo que tenemos aquí para la función n, ¿verdad? En donde la imagen resultaba ser el alcance completo. Porque fíjense que aquí la imagen resulta ser el alcance completo, porque obviamente el alcance de esa función van a ser todos los números reales y la imagen son precisamente todos los números reales por el análisis que acabamos de hacer. Fíjense en este segundo ejemplo, en donde nos dan esta fórmula, ¿verdad? Para una función, dice f de x igual a 2 sobre x más 1. Exacto, bien. Pues fíjense que si yo fuera a determinar el dominio de esa función, diría, pues el dominio de esa función son todos los valores que yo puedo dar a la x y que no cause problema. Pero fíjense que el valor x igual a negativo 1 causaría un problema porque causaría que el denominador de esa fracción valiera 0, menos 1 más 1 da 0, ¿verdad? Y entonces decíamos, bueno, pues el dominio de esa función, todos los números reales excepto el negativo 1. Pero no es el dominio lo que yo quiero determinar, sino la imagen de la función. Así que vamos a resolver esa fórmula, ¿verdad? Que nos da esa función para la variable independiente x, ¿ok? Y entonces lo que voy a hacer primero es que yo voy a cambiar el nombre de f de x por y, ¿verdad? Para tener una notación más sencilla, ¿verdad? Porque no está escribiendo f de x que es más largo, la escribimos como y, ¿verdad? Pero recuerde que esta notación funcional corresponde a los valores del alcance de esa función, que también lo podemos representar por la variable dependiente y. Así que y será igual a 2 sobre x más 1. Y entonces empezamos a resolver esa ecuación para la x, para la variable independiente. Fíjense que es una ecuación fraccionaria, así que lo primero que haremos será eliminar esa fracción multiplicando, fíjense, precisamente por el único denominador de la única fracción que hay en esa ecuación fraccionaria que tenemos ahí, ¿verdad? Multiplicando por x más 1. En el lado izquierdo tenemos y por x más 1 que da y por x, ¿verdad? Y más y por 1 que es más y. Y en el lado derecho sencillamente nos queda 1 porque el x más 1 cancela, ¿verdad? Y fíjense que ya no tenemos fracciones en esa ecuación. Bueno, pues ¿cómo resolvemos ahora esa ecuación para la x? Bueno, pues vamos a empezar dejando en este caso el único término que contiene la variable independiente, que es para la cual estamos resolviendo, en el lado izquierdo, que es donde está, ¿verdad? Así que tendríamos que y por x será igual a este 2 y transponemos este término que no contiene la x, que es para la cual estoy resolviendo nuestra ecuación, y al transponerlo pasa a negativo y, ¿verdad? Y ahora para dejar la x sola, multiplicaríamos por el recíproco de la y, ¿verdad que sí? Y entonces en el lado izquierdo se cancela la y, nos queda la x solita,
Y en el lado derecho, cuando yo multiplique 1 sobre y por 2 menos y sobre 1, dará 2 menos y sobre y. 2 menos y sobre y. Bueno, pues ¿qué valores yo le puedo dar ahí a la y? Pues fíjese que yo le podría dar cualquier valor que yo quiera, excepto 0, ¿verdad que sí? Porque fíjese que si le asigno a la y el valor 0, me causa un problema, no estaría definido el valor de la x, porque no se puede dividir entre 0. Así que, por lo tanto, ¿cuál será la imagen de esta función f? ¿Verdad? Pues son todos los números reales, porque a la y, que son los valores del alcance que yo puedo dar ahí en esa fórmula, todos los números reales excepto el 0. Así que sería la imagen de esta función f. Fíjese en este tercer ejemplo, que dice g de x es igual a x menos 2 dividido entre 3x menos 1. ¿Sí? Bueno, pues nuevamente procedemos con el mismo método, ¿verdad? Resolvemos esa fórmula para la variable independiente x, ¿verdad? Empezamos llamando a g de x como y. Recuerde que ahora esta notación funcional representa los valores del alcance de la función, yo le vaya dando valores a la x del dominio, ¿verdad? Así que en vez de g de x vamos a llamar la y, porque también la y nos representa a los valores del alcance de cualquier función, ¿verdad? Así que será x menos 2 sobre 3x menos 1, ¿verdad? Y igual a eso, ¿verdad? Y entonces ahora resolvemos para la x. Fíjense que también tenemos una ecuación fraccional igual que aquí, así que empezamos eliminando esa única fracción que contiene esa ecuación fraccional y multiplicamos precisamente por ese denominador para que cancelen el lado derecho y se nos vaya la fracción, ¿verdad? Y tendremos que en el lado izquierdo dará lo siguiente: y por 3x menos 1, ¿verdad? Tenemos que multiplicar el lado izquierdo por este 3x menos 1 y dará 3x por y, ¿verdad? 3xy y al aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la recta de la izquierda, pues y por 3x, 3xy y y por menos 1 menos y. Y en el lado derecho, fíjense que se cancela ese denominador y nos queda el numerador nada más x menos 2. Y ya no tenemos, fíjense, fracciones en esa ecuación, ¿verdad? Y como estoy resolviendo para la x, vamos a transponer todos los términos que tengan x al lado izquierdo, que en este caso es este, y este que está en el lado derecho lo transponemos al lado izquierdo, ¿verdad? Así que tenemos 3xy. Y esta y que al transponer al lado izquierdo se transpone como menos x, será igual a, y esta y negativa yo transponer al lado derecho porque no tiene la x, pasa positiva, menos el 2 que tenemos en el lado derecho, ¿verdad que sí? Y de aquí, fíjense, yo puedo sacar en el lado izquierdo la x de factor común, ¿verdad? Porque es un binomio que tiene ese factor común en los dos términos. Así que será x por 3y menos 1, dice que es igual a y menos 2. Y ahora para dejar la x sola, dividiremos en ambos lados entre 3y menos 1, ¿verdad? Aplicando la ley de división de las igualdades, ¿ok? En el lado izquierdo se cancela esto y nos queda la x solita, será igual a y menos 2 sobre 3y menos 1. Bueno, y ahora nos preguntamos, ¿qué valores yo le podría dar a la variable y que representan los valores del alcance de la función esta g de x, porque g de x es lo mismo que la y, para que no haya problemas con el valor que yo tengo para la x, ¿verdad? Porque fíjense que como tenemos aquí una fracción que contiene a esa variable y en el denominador, tenemos que asegurarnos que ese denominador no valga 0. Así que preguntamos, ¿cuándo será que ese denominador 3y menos 1 sí vale 0, ¿verdad? Pues entonces, resolviendo para la y, 3y será igual a 1, ¿verdad? Transponer el negativo 1 acá, y entonces al dejar la y sola dividiendo en 3 entre ambos lados, nos queda que la y será igual a 1/3. Así que fíjense que el valor de la y igual a 1/3 va a hacer que el denominador de esa fracción valga 0 y por lo tanto la x no estaría definida, el valor del dominio no estaría definido para cuando la y valga 1/3, ¿verdad? Así que por lo tanto, ¿cuál es la imagen de esta función que se llamaba como g? Pues va a ser cualquier número real que no sea el 1/3, porque ese valor 1/3 hace que esta expresión, ¿verdad?, valga 0 y no estaría definido el valor del dominio que estuviera asociado o relacionado con ese valor en el alcance. Así que por lo tanto esa sería la imagen de esa función g. Fíjense en este otro ejemplo, en el ejemplo número 4. ¿Qué dice?
nos dice h de x es igual a 3x cuadrado menos 5x y más 2. ¿Okay? 3x cuadrado menos 5x y más 2. Bueno, fíjense que tenemos una ecuación, en este caso cuadrática, en la incógnita x, ¿verdad? Vamos a llamar a esa notación funcional que representa los valores del alcance como la otra forma en que podemos representar a los valores del alcance de una función, en este caso de la función h, que es usando la variable dependiente y. Así que y sería igual a 3x cuadrado menos 5x y más 2. Y notamos que esta ecuación es cuadrática en la incógnita, que es la variable por la cual vamos a resolver, que es la incógnita x. Así que luego, cuando estudiamos ecuaciones así literales, ¿verdad? Que tenían más de una variable, que fueran cuadráticas, porque la variable para la cual íbamos a resolver llegaba a estar elevada hasta la potencia 2, pues usábamos la fórmula cuadrática para resolverla. ¿Recuerdan? Usaremos la fórmula cuadrática para resolverla. ¿Sí? Pues bien, vamos a reescribir esta ecuación de esta manera. Este trinomio, ¿verdad? Que es el que precisamente es trinomio cuadrático con la incógnita x, lo ponemos en el lado izquierdo según la ley simétrica de igualdad. Podemos poner esto en el lado izquierdo, 3x cuadrado menos 5x y más 2. Y dice que va a ser igual a y, ¿verdad que sí? Pero no sé esa y, yo la quedaría en el lado derecho, la transponemos al lado izquierdo, menos y igual a 6. Fíjense que tenemos la ecuación cuadrática en la forma estándar, ¿verdad? Primer término cuadrado, luego la incógnita a la 1, y finalmente un término que vamos a llamar 2 menos y, que no contiene la incógnita x, que es la variable para la cual estoy resolviendo esa ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Así que por lo tanto esa incógnita será igual a, según la fórmula cuadrática, el negativo de la b más o menos la raíz cuadrada de la b cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a, donde en este caso, ¿cuánto es la a? Pues recuerde que la a siempre era el coeficiente numérico de la incógnita, que es la x al cuadrado, que en este caso es 3. ¿Cuánto es la b? Pues el coeficiente numérico de la incógnita, que es la x, cuando está la 1, que es negativo 5. ¿Y cuánto es la c? Pues el término que no contiene la x. Fíjense que el término que no contiene la x es todo este binomio, ¿verdad que sí? Es un término, que pueden cerrarlo entre paréntesis, a pesar de que tiene dos términos, pueden ser que es un término y cerrado entre paréntesis que no tiene la x. Así que la c es 2 menos y. Así que por lo tanto, ¿cuánto será la x? Pues será el negativo de la b. El negativo de negativo 5, que es 5, ¿verdad que sí? Más o menos la raíz cuadrada de la b, que es negativo 5 al cuadrado, que es 25, ¿verdad? Menos 4 por la a, que es 3, y por la c, que es 2 menos y. Todo esto, dice aquí, ¿verdad? Dice la fórmula cuadrática sobre 2 veces la a, y como la a es 3, pues será 2 por 3 sobre 6. Si simplifico esto, tenemos lo siguiente. Tendremos que la x será igual a 5 más o menos la raíz cuadrada de 25, y entonces aquí aplicaremos la multiplicación, ¿verdad? 4 por 3, ¿verdad? Menos 12 por 2 menos y. Todo esto sobre el 6. Y continuando con la simplificación, tenemos que 5, esto será 5 más o menos la raíz cuadrada de 25, menos 12 por 2 es menos 24, y menos 12 por menos y es más 12y. Todo esto sobre 6. Y finalmente, ¿qué tenemos? Que la x, ¿verdad? Que fue con lo que empezamos, será finalmente igual a, y la simplificación final de esto es 5 más o menos la raíz cuadrada de 25 menos 24 es 1, más 12y, todo esto sobre 6. Bueno, pues eso es lo que nos dio, ¿verdad? Esa
solución de esa ecuación cuadrática que tenemos aquí para la incógnita x. Bueno, ¿qué valores entonces yo le puedo asignar a la y? Pues le puedo asignar cualquier valor, siempre y cuando, fíjense que ahora la y está en una expresión que es un radicando de una raíz de orden par. Así que tengo que asegurarme que ese radicando que está aquí no sea negativo. No sea negativo. Bueno, pues entonces, ¿cuándo será que eso es positivo, verdad? Tenemos que asegurarnos que la expresión que aparece dentro del radical 1 más 12y sea mayor o igual que 0 para que el valor que obtengamos para x sea real. Porque si ese radicando 1 más 12y fuera negativo, tendríamos la raíz cuadrada de algo negativo y ahí se introduce en la unidad imaginaria que indica que el número no es real. Yo quiero que ese número x del dominio de la función sea real. Así que tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, que resolvemos la desigualdad indicada. Bueno, pues empezamos el siguiente modo, ¿verdad? Comenzamos dejando, ¿verdad? Vamos a poner aquí la igual desigualdad que es 2, 1 más 12y tiene que ser mayor o igual que sea. Así que empezamos dejando este término que contiene a la y solita, ¿verdad? Porque sé que es una desigualdad lineal, ¿verdad? 12y será mayor o igual que negativo 1, pasando el negativo 1 al lado derecho, ¿verdad? Sumando en ambos lados de esa desigualdad la cantidad negativa 1 por la ley de suma de las desigualdades, ¿verdad? Y ahora para dejar la y solita multiplicamos en ambos lados por un doceavo. Entonces tendremos que la y será mayor o igual que negativo 1 sobre 2, ¿verdad que sí? Así es que esos son los valores, los números que sean mayores o iguales que negativo 1 sobre 12, que van a hacer que esa cantidad que está dentro de esa radical sea mayor o igual que 0. Así que por tanto, esos son los valores que yo le puedo asignar a y para asegurarme que cuando yo lo sustituya aquí, lo que me dé aquí dentro sea positivo y por lo tanto al simplificar esa expresión me da un número real para la x, ¿ok? Así que por lo tanto, la imagen de esta función que se llama como h, ¿verdad?, ¿será cuál? Bueno, pues todos los números y que sean mayores o iguales de negativo 12, ¿verdad? Negativo, perdón, un doceavo. O sea, este intervalo, ¿verdad?, cerrado infinito, ¿verdad?, que empieza en negativo un doceavo inclusive y sigue en adelante, o sea, hasta infinito. Así que de cualquiera de las dos formas podemos expresar la imagen de esa función h, ¿okay?, como un conjunto o como un intervalo, en este caso infinito, o no acotado más bien, cerrado, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces este otro ejemplo que dice que f de x, es el ejemplo número 5, f de x es igual a esta función, x cuadrado más 1 sobre 1 menos x cuadrado, ¿ok? Bien, pues nuevamente lo que tenemos que hacer es resolver esas fórmulas, ¿verdad?, pensando o sustituyendo el f de x para simplificar los cómputos por y, ¿verdad?, porque esto mismo también representa los valores del alcance de la función y la y también hace lo mismo. Resolverla para la x, ¿ok? Así que llamamos y a esta expresión y decimos que es lo que dice aquí, x cuadrado más 1 entre 1 menos x cuadrado. Y notamos que es una ecuación fraccionaria, ¿verdad?, tiene una fracción. Así es que empezamos eliminando fracciones. Recuerden que en este caso lo que tenemos que hacer sería multiplicar en ambos lados por el único denominador que hay en la única fracción que contiene esa ecuación fraccionaria, que es 1 menos x cuadrado. En el lado izquierdo también multiplica y por esto, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre las restas. Del izquierdo tenemos y por 1y menos y por x cuadrado, y por x cuadrado. En el lado derecho esto se cancela y nos queda x cuadrado más 1. Nuevamente fíjense que tenemos una ecuación cuadrática, ¿verdad?, por la incógnita x, pero fíjense que aquí no aparece un término con x a la 1, así que sería una ecuación cuadrática en x pura o incompleta, ¿verdad?
Así que la resolvemos, digamos, vamos a mover este término que contiene la x cuadrada al lado derecho para que nos quede positivo y tendremos que x cuadrado, ¿verdad?, más yx cuadrado será igual a y. Y este término que no contiene la x, que es la variable para la cual estoy resolviendo, lo pasamos acá, transponiéndolo como menos 1. Ahora fíjense que en el lado derecho por sacar a x cuadrado, de factor común nos quedaría por 1, ¿verdad?, porque aquí está x está acompañada por 1, más la y. Y dice que eso es igual a y menos 1. Así que por lo tanto, x cuadrado, para dejar esa x cuadrada sola, dividimos en ambos lados entre 1 más y. Y nos quedaría que x cuadrado, aplicando la ley de simétrica de la igualdad, ese x cuadrado que nos queda en el lado derecho lo puedo poner en el lado izquierdo, será igual a lo que queda acá, y menos 1 sobre 1 más y. ¿Okay? Y entonces fíjense que ahí tenemos x cuadrado. Como finalmente yo obtengo la x, pues buscamos la raíz cuadrada de x cuadrado y tendremos que buscar la raíz cuadrada de y menos 1 entre 1 más y. Porque fíjense que si x cuadrado es igual a esto, si yo busco la raíz cuadrada, esto es lo mismo por la ley de sustitución que buscar la raíz cuadrada de esto, ¿verdad? Así que en la lado izquierdo nos quedará que el valor absoluto de la x, ¿verdad?, por una propiedad que vimos de radicales de orden par en el álgebra intermedia, el valor absoluto de la x será igual a lo que dice ahí, la raíz cuadrada de y menos 1 sobre 1 más y. Y entonces eso quiere decir que la x puede ser eso o el negativo de eso, más o menos raíz cuadrada de y menos 1 sobre 1 más y. Bueno, pues ¿qué valores yo le puedo dar a la y en esa expresión para asegurarnos que la x esté definida? Pues fíjense primeramente que toda esa expresión tendría que ser mayor o igual que 0, ¿verdad que sí? No puede ser menor que 0. Y después tenemos que tener cuidado de que el denominador no nos valga 0, cuando 0 estaría definido. Bueno, notamos primero que la x sería un número real si la expresión y menos 1 sobre 1 más y, que es lo que está radicando, ¿verdad?, no es negativo. ¿Okay? Además, tendríamos que asegurarnos que el denominador uno más y no sea 0, ¿verdad?, porque lo podemos dividir entre 0. Bueno, pues vamos a empezar, ¿verdad?, resolviendo eso, diciendo, bueno, lo primero que decimos, esa expresión que está dentro de ese radical no puede ser negativa, o sea que 1 más y, procedemos, ¿verdad?, diciendo, pues y menos 1 sobre 1 más y, la expresión que está dentro del radical de orden 2 no puede ser negativa, o sea, tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, fíjense que aquí tenemos una ecuación fraccionaria, ¿verdad?, una desigualdad, mejor dicho, fraccionaria, donde nos dice que lo que está aquí tiene que darnos, esa división nos tiene que dar positivo o cuando menos 0. Así que ¿cuándo ocurrirá eso? Bueno, cuando esos dos números, los dos sean positivos, porque si usted divide dos números positivos, el resultado es positivo, o si esos dos números son negativos. Pero en particular, el de abajo no puede ser 0. Así que hay dos casos. Recuerde cuando resolvíamos ese tipo de desigualdad fraccionaria al final ya del curso de álgebra intermedia, ¿verdad? Decimos, bueno, pues hay dos casos. Para que esa expresión nos dé positiva, ¿verdad?, los dos números, el y menos 1 y el 1 más y, tienen que ser los dos positivos, pero puede ser igual a 0 el de arriba, para que dé 0, pero el de abajo no puede ser 0. O los dos negativos, el de arriba puede ser